Hola, ¿qué tal, queridos hijos e hijas de la noche? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo les doy la bienvenida a este que es su podcast favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix. Ya estamos en el episodio número 129, si no me equivoco, del podcast, subepisodio número 7 de este documental de reptilianos, de leyendas y mitos de reptilianos en el mundo antiguo. Y bueno, realmente hoy ya damos esa transición entre el mundo antiguo y el mundo moderno. Los relatos que vamos a revisar hoy, espero que nos dé tiempo que sean 3, si no van a ser 2 y el otro lo vemos la próxima semana. Ya es un puente, porque son sucesos en los que vamos a dar algunos brincos en el tiempo, porque son descubrimientos o encuentros que se tuvieron ya en épocas recientes, a mediados o finales del siglo pasado, del siglo XX, pero que su origen realmente viene desde varios siglos atrás. En los relatos que vamos a revisar hoy, vamos a estar en Rusia y vamos a estar en Xochimilco, aquí en la Ciudad de México, y si nos da tiempo, nos trasladaremos a la ciudad de Los Ángeles en los Estados Unidos, alguna vez territorio mexicano, porque realmente este relato de la ciudad reptiliana descubierta debajo de la ciudad de Los Ángeles, cerca de la playa de Santa Mónica, si no me equivoco, es realmente, yo creo, la pieza clave para finalmente comprender este enigma de los seres reptiloides que pues se ha narrado, ha existido en la humanidad desde literalmente la cuna de la creación. Es probablemente el mito más antiguo de la humanidad. Y quiero dejar 2 puntos en claro en este documental, amigos. Una disculpa a los que son realmente pensantes, a la gente, a los fanáticos del canal que son realmente inteligentes, a mis seguidores que saben que esto es entretenimiento. Lo sé, una disculpa, pueden adelantar el siguiente par de minutos. Sé que este no es su culpa. El comentario lo hago por 1, 2, 3 despistados, por no decir una ofensa, porque la verdad se merecerían un insulto, que comentaron en el episodio de la semana pasada sobre 2 temas. Uno, hay que dejar en claro que lo que estoy haciendo en este pequeño documental, que ya vamos a la mitad de él, no son video reacciones, porque vi a un tarado, y perdón, ahí sí ya dije la palabra, vi a un tarado que dijo que estoy reaccionando a mis propios videos. Este tipo no tiene ni idea de lo que es una reacción. El hecho de que yo ponga algunos videos viejos para analizar estos casos no quiere decir que estoy reaccionando. Una reacción es lo que hago en mi canal secundario de Rix y los Amos del Multiverso, que si ya me siguen por allá saben a qué me refiero. Ahí yo hablo de cultura popular y ahí sí reacciono a los trailers de películas que salen. Una reacción es eso, simplemente ver con ustedes el video, pausarlo de vez en cuando y hacer comentarios, y yo estoy literalmente reaccionando a lo que es. Esto no es una reacción. Sé que hay gente a la que le cuesta mucho trabajo usar el cerebro, pero créanme, úsenlo, no duele y además les va a quitar muchos problemas. Lo que estamos haciendo en estos episodios no es una videoreacción, querido amigo de poco cerebro, no es una videoreacción, es un análisis. Estoy utilizando mi propio material para revisar estos mitos, es una recopilación, pero qué hueva que yo juntara todo en un episodio y haga un recopilatorio. Lo he hecho en algunos casos en los que vale la pena. Por ejemplo, hace un mes subí un recopilatorio de ese pequeño documental que hice sobre el caso de la mujer vampiro en Barranca, en la ciudad de Ecuador, si no me equivoco. No recuerdo creo que es en Quito, no recuerdo en qué ciudad de Centroamérica, pero eso, por ejemplo, sí, junté los episodios que hice e hice un pequeño documental. ¿Podría hacer esto yo con lo de los reptilianos? Lo podría hacer, claro que sí lo podría hacer, pero no quiero, porque quiero darles un extra, quiero que lo comentemos aquí en el podcast. Por eso estoy viendo videos que aparte son videos viejos, no es como que estoy agarrando videos de hace un mes o hace 2 meses y los estoy poniendo. La mayoría de videos que hemos visto aquí, que hemos revisado los casos, tienen 1 o hasta 2 años, y ustedes pueden verlo en la calidad del audio no es la misma, la calidad de edición no era la misma, porque son videos que tienen 1 o 2 años y muchos de ustedes seguramente no lo habrán visto. Y además uso mis videos a manera de cápsula, porque soy el único canal de habla hispana que ha tocado estos temas, simplemente por eso. Así que no es una reacción idiota. El segundo tema que muchos comentaron es que yo me burlo de lo de David Icke. Yo en ningún momento me burlé. Sí dije mi opinión y que a mí se me hace absurda la teoría de David Icke. Ya podemos hacer un episodio simplemente hablando de eso, pero el güey es un futbolista y hubo sí por ahí un güey, un tarado, también esa es la palabra, que me puso en alguna ocasión así de, no puedes demeritar su conocimiento solo porque no es científico, y es como, güey, no mames. O sea, ahí me doy cuenta que era gente
que eran lo del tipo de personas que escuchaban a un actor de Televisa en la cuestión esta del COVID en vez de escuchar a los científicos de la OMS. Así que no vale la pena clavarse con esa gente. Se nota por el tipo de cosas que comentan de qué tamaño es su cerebro y de qué tamaño es su criterio. Así que David Icke, para mí, todo lo que dice es absurdo y solo lo hace por vender. Sí, yo sé que mi canal también es por puro entretenimiento, lo sé, y yo se los digo, esto es entretenimiento. No estoy tratando de venderles nada, no estoy tratando de venderles así de crean lo que yo digo porque es la verdad absoluta. No lo es. Incluso me burlé de uno de estos tipos comentándole algo así la semana pasada como de sí, yo tengo la verdad absoluta y no sé qué. La verdad ya no sé qué comentó el güey, no sé si realmente se lo tomó en serio o si captó el sarcasmo en mi comentario, pero vaya, estas 2-3 personas pues no se nota que no son muy inteligentes. Para creer en David Icke no son muy inteligentes, para defenderlo no son muy inteligentes, y para pues tomarse tan en serio este tipo de cosas se nota que no son tan inteligentes. Pero bueno, a lo que voy es que ustedes pueden creer en lo que se les dé la gana. Yo en ningún momento estoy diciendo que yo tengo la razón. Este tema del que estamos hablando es interesante, como les digo, como todo lo paranormal, como algo curioso, como una especie de chisme, como algo entretenido e interesante de platicar, pero hasta ahí queda. No es algo realmente que vaya a cambiar la historia de la humanidad o el rumbo de la humanidad, porque absolutamente nadie tiene la razón absoluta sobre estos temas, mucho menos un exfutbolista. Pero bueno, cada quien es libre de pensar en lo que quieran, y ustedes igual, si quieren creer en lo que sea, si quieren creer que estos reptiloides existen, chingón. Si quieren creer que no existen, también está bien. Si creen que vienen del espacio y se disfrazan de personas, como dice David Icke, también está chingón. O si creen que son una raza original de este planeta, también está bien, amigos, ¿ok? Yo sé que la gran mayoría, un 98% de mi audiencia es gente inteligente, que no se toma tan en serio estos temas, que para ellos es algo entretenido e interesante como a mí, pero hasta ahí queda. Una vez que termine el video, seguimos con nuestras vidas. Somos personas exitosas que tenemos una vida fuera de esto. No somos conspiranoicos que vivimos en una RB en medio de la nada, con papel aluminio en la cabeza y lloriqueando en redes sociales porque creemos tener la verdad absoluta. Sé que es un 2% insignificante, pero vale la pena aclararlo, sobre todo para personas nuevas que lleguen al canal y se topen con comentarios de ese tipo. Créanme, no somos ese tipo de canal y mi audiencia no es de ese tipo de gente. No se dejen llevar por ese 2% insignificante que se toma demasiado en serio las cosas y que lloriquean y gritan por cualquier cosa. Ok, amigos, si este es el primer video que ven del canal, bienvenidos sean. No olviden darle like, suscribirse, activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video, y vayan a seguirme a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. También síganme en mis redes sociales del Grimorio de Rix. Me encuentran en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Spotify. Por cierto, un abrazo enorme a todos los que están escuchando esto en Spotify y en iVoox en formato MP3. Y si quieren comprar mi libro de terror, La Orden de Camazotz, un libro de ficción, no son de teorías como las de David Icke. Si quieren comprar mi libro de ficción, La Orden de Camazotz, o Demonios de Luna Llena, que es una historia de hombres lobo, que es una crítica a la sociedad mexicana, pueden adquirirlo en Amazon.com. Hay entregas a todo el mundo. El link para que pidan su ejemplar está en la descripción del video, así como los links a todas mis redes sociales y a mi canal secundario, y mi correo electrónico y mi número de WhatsApp por si quieren enviarme su relato. Vamos a escuchar, que ya me extendí un poco, vamos a escuchar rápidamente la intro y damos inicio de manera oficial con el episodio de hoy. No te has equivocado. No intentes cambiar de frecuencia, porque lo único que hallarás en la programación será sonido blanco. Ya no te encuentras en tu realidad, sino que has sido trasladado a un mundo retorcido, oscuro y frío, mas no desolado. El lugar en donde te encuentras está habitado por los seres más aberrantes que solo pudieron haber salido de la mente del más trastornado e inmisericorde de los dioses. Vampiros, espectros multidimensionales, criaturas animalescas y humanas a la vez, duendes, extraterrestres, entidades oscuras, personas reptil y muchas más a las que el hombre ni siquiera ha sido capaz de nombrar, debido a lo extrañas que son, se encuentran en este sitio. La frecuencia fantasma ha comenzado su transmisión, y si sigues sintonizando para cuando la voz de su locutor termine de sonar, puede que sobrevivas y puedas volver a tu mundana y sobria realidad.
Muy bien, queridos amigos, ya estamos de regreso y vamos a empezar con la primera cápsula. El primer caso, el primer relato que vamos a revisar hoy, que no es tan antiguo. Los primeros registros que se tienen son aproximadamente de los años 80, el apogeo de la Unión Soviética. Esto ocurre precisamente en territorio actual de Rusia, pero los encuentros con estos seres que vamos a comentar hoy siguen dándose hasta la fecha. Y no solamente estoy hablando de seres humanoides, sino también de objetos voladores no identificados, es decir, ovnis, naves que también en el caso de hoy, en este caso en específico de Rusia, del lago Vostok, pasan de ser un ovni a un OSNI, OSNI, objeto submarino no identificado. Y es que hoy vamos a tocar este tema. El lago Vostok es un lago en Rusia que es el lago científicamente comprobado más antiguo de todo el mundo. Por ciertas temporadas del año se cubre por completo de hielo la superficie y se convierte en un lago congelado. Pero tanto cuando está congelado como cuando no, la gente que suele pasar por ahí afirman haber visto naves extraterrestres, platillos voladores emerger y entrar a este lago, y cuando se asoman ya no se ve nada, pero los han visto salir estas naves grandes. Y también gente que ha nadado ahí, buzos que han nadado ahí por cuestiones científicas, dicen haberse topado con seres humanoides que parecen como hombres pez, lo cual recordemos que, según lo que hemos estado revisando en estos casos que hemos revisado desde hace un mes, pareciera que hay dos subdivisiones de estos reptiloides, que al parecer son la raza original del planeta Tierra, una raza más antigua que la humanidad. Estas dos subdivisiones serían los reptilianos terrestres, que son más parecidos justamente a hombres lagarto, que, como hemos visto a lo largo de todas estas semanas, desde hace milenios, han sido avistados y relacionados sobre todo con cuevas subterráneas y con minas, con grutas subterráneas, todo lo que tiene que ver con la Tierra, estos seres reptiloides. Y la otra subvariable, la otra subdivisión de estos seres parecieran ser hombres anfibio, hombres pez, y precisamente dos de los casos que vamos a revisar hoy no son como tal hombres reptil, sino hombres pez, pero que creo yo que pertenecen a la misma especie, por así decirlo, solo que los reptilianos, los reptiloides, los conocidos reptilianos se adaptaron a la Tierra y los otros se adaptaron al mar y tienen quizás civilizaciones avanzadas viviendo bajo el agua en caso de que estos seres sean reales. Recuerden que todo lo que vemos en este canal lo vemos de manera hipotética. No sabemos si existen o no, pero en caso de que existan, en caso de que todos los testimonios que hemos revisado, que algunos tienen milenios de antigüedad, en caso de que sean reales, pues puede ser que en efecto esta raza de seres reptil sea más antigua que la humanidad. Ellos estuvieron primero en la Tierra, parece ser que se extinguieron casi en su totalidad y los seres humanos empezaron a ganarles terreno y ellos huyeron, algunos bajo tierra, algunos bajo el agua, y desde entonces, desde hace varios siglos o milenios, no sabemos cuánto tiempo realmente, han desarrollado una sociedad avanzada. Ahí algunos bajo tierra, algunos bajo el agua. Y ahorita vamos a ver que aquí en el lago Vostok en Rusia parece que hay una civilización avanzada de seres, de hombres pez muy altos, muy avanzados científicamente, porque al parecer también cuentan con estas naves voladoras que entran y salen del lago. Así que vamos a escuchar la cápsula, pónganse cómodos y vamos a escucharla. Para empezar a comprender el enigma que nos ha reunido hoy, tendremos que trasladarnos a Rusia, hogar de muchas criaturas aberrantes y tierra que ha sido testigo de numerosas historias aberrantes y espeluznantes que te he contado en el pasado en este programa. Dirijámonos en específico al lago Baikal, una de las atracciones turísticas en Rusia por excelencia, y de cuyo cuerpo de agua, tanto el gobierno como el pueblo ruso están sumamente orgullosos, pues fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde hace varios años. ¿La razón? Pues el lago Baikal no solo es una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo, con más de 1.600 metros de profundidad, sino que además ha sido declarado como el lago más antiguo de todo el mundo, pues el lago Baikal, tras diversos estudios que se le han hecho, se ha determinado que posee 25 millones de años de antigüedad. 25 millones de años. Imagina las infinitas especies y formas de vida que han surgido y se han extinto en las aguas de este cristalino lago en Rusia a lo largo de la historia de nuestro mundo.
Si algo hemos aprendido en este programa, sin ser ningunos expertos en vida salvaje ni en ecosistemas, es que los lagos congelados pueden ser espacios perfectos para que diversas formas de vida prevalezcan bajo la gruesa capa de hielo que se forma sobre el agua en determinadas épocas del año. Claro, las especies de peces y animales acuáticos que únicamente pueden sobrevivir en superficies poco profundas de estos cuerpos de agua tendrán que emigrar en dichas épocas o de plano perecerán congeladas. Sin embargo, aquellas otras especies que sean originarias de las profundidades más hondas de estos lagos, lugares oscuros, helados, llenos de peligros e incluso a veces físicamente inalcanzables por los seres humanos, debido a que la presión en estas profundidades es simplemente demasiado fuerte como para que un ser humano la pueda soportar. Por lo mismo, veíamos en uno de los últimos episodios que más del 95% de las aguas de todo el mundo permanecen inexploradas por el hombre hasta la fecha, y hasta que no se invente un androide o algún mecanismo capaz de soportar tal fuerza de presión tan potente, los abismos más oscuros y primigenios bajo el agua permanecerán siendo un enigma para el insignificante ser humano. Hasta entonces, la pregunta de ¿qué tipo de criaturas abominables y salvajes habitan en estos abismos oscuros submarinos? Permanecerá sin responder en la mente del hombre, y tan solo podremos imaginar los horrores que estos abismos submarinos albergan. Curiosamente, hablando de los rusos, ya te conté el caso, sin confirmar, y por ende, su veracidad permanece pendiente, del famoso organismo 46B. Un pulpo prehistórico de enormes proporciones y habilidades impresionantes, el cual supuestamente fue descubierto en el lago Vostok, en Alaska. Entonces ahí yo fui presa de una confusión, queridos amigos. Es lo malo de escribir tantos guiones y hablar de tantos casos. Entonces el lago Baikal sí es al que nos estamos refiriendo hoy en Rusia. Ignoren lo que les dije hace rato. El lago Baikal es el de Rusia en el que encontramos estos humanoides. Y el lago Vostok está en la Antártida. La confusión es porque los rusos tienen una base militar ahí en el lago Vostok, Alaska, si no me equivoco. Porque recordemos que Alaska era propiedad de Rusia en algún momento, ahora es propiedad de Estados Unidos. Pero esa pequeña porción, como está su base militar, ellos siguen siendo los dueños, por así decirlo. El lago Vostok está en Alaska y ahí es donde descubren a este pulpo prehistórico, el organismo 46B, supuestamente. Y el lago Baikal está en Rusia. El lago Baikal es el que es el lago más antiguo de todo el mundo. Este de 25 millones de años de antigüedad o 22 millones de años de antigüedad, ese es el Baikal, el que está en Rusia y es el que nos atañe hoy, ¿ok? Pero es importante que conozcamos estas similitudes entre ambos cuerpos de agua. Por científicos rusos hace apenas unos cuantos años. Este lago Vostok no era tan viejo como el lago Baikal del que te estoy hablando hoy, aunque sí tenía varios millones de años de antigüedad. Y aunque hoy esté congelado debido a las temperaturas bajo cero de Alaska, bajo decenas y decenas de kilómetros de hielo sólido y albergando agua en estado líquido debajo de todo ese hielo, hace millones de años, el lago Vostok fue el lago de una zona tropical en el hemisferio norte de nuestro planeta, que hoy conocemos como Alaska. Y justamente, gracias a esos kilómetros de hielo que separan la superficie del agua en estado líquido, que se encuentra en lo más profundo, permitió que este calamar prehistórico gigante siguiera viviendo y reproduciéndose en lo más profundo del lago, a pesar de haber existido desde hace millones de años, volviéndolo una forma de vida por mucho más antiguo que cualquier especie de hombre que haya caminado sobre el planeta Tierra. Pero, ¿solo hay animales en lo profundo de estas aguas? ¿O hay otras formas de vida? Regresando a nuestro protagonista de hoy, el lago Baikal, al sur de Siberia. Este espacio no solo es admirado y respetado por los rusos, sino que también es bastante temido. Y no me refiero a que lo respeten por lo antiguo y lo profundo que es, no.
Muchísimas personas que viven cerca de este cuerpo de agua o que han ido de visita durante los meses cálidos del año afirman que cuerpos metálicos enormes emergen y se sumergen por igual en las aguas de este lago siberiano. Los rusos afirman que han visto ovnis descender desde el cielo e introducirse en las aguas del lago Baikal a plena luz del día. Asimismo, y ya que durante los meses del año en los que el lago no se encuentra congelado, las aguas son tan cristalinas que permiten una visibilidad de hasta 40 metros de profundidad. Muchas personas afirman que, al acercarse a las aguas del Baikal siberiano, han avistado perfectamente ovnis en lo profundo del lago, perdiéndose mientras se sumergen hacia los abismos del lago, uno de los más grandes de todo el mundo. Por si no lo sabías, las siglas OSNI o SNI significan Objeto Sumergible No Identificado. Ok, una pequeña pausa para aclarar dos cosas. Una, recuerden, el OSNI y el OVNI en este caso es el mismo. OVNI es cuando se encuentra la nave en el cielo, es objeto volador no identificado, y en cuanto entra en contacto con el agua y puede sumergirse es un OSNI, objeto sumergible no identificado, pero se trata de la misma nave. Todo depende del ecosistema en el que se encuentra, si lo ven en el aire o si lo ven en el agua. Y dos, otro elemento que también se me olvidó mencionarles, el lago Baikal, este lago en Rusia del que estamos hablando hoy, no el Vostok, una disculpa de nuevo. El lago Baikal no solo es el más antiguo del mundo, sino también uno de los más grandes, creo que es el tercero más grande de todo el mundo. O sea, imaginen qué no habrá en este lago. Si en efecto es posible la existencia de seres humanoides, de anfibios humanoides, de hombres pez en alguna parte del mundo, sin duda tendría que ser aquí, en el lago Baikal. Porque además en el lago Vostok es muchísimo más profundo por todas estas características que ya les mencioné antes, que hay muchísimos kilómetros de hielo antes de llegar a la parte líquida del lago. Entonces creo que aunque no fueran humanos por completo, no podría existir estos seres, estos humanoides anfibios no podrían existir en el lago Vostok en Alaska. Pero aquí en el lago Baikal en Rusia sí es más probable, porque les repito que en ciertos periodos del año, como la temperatura en Rusia es un poco más alta que en Alaska, no hay tantos kilómetros de hielo, el espesor de hielo entre el agua líquida y la superficie no es tanta cuando se llega a congelar, y además hay periodos del año en los que el lago está descongelado. Entonces aquí sí es muy probable que existiera, hipotéticamente hablando, esta civilización de hombres pez. Al parecer, los rusos que viven en la zona en la que se encuentra este lago saben que este cuerpo de agua alberga objetos metálicos, naves capaces de volar en los cielos y de sumergirse en las aguas más profundas por igual. Y cómo no, si este lago se encuentra entre los 7 más profundos de todo el planeta. Imagina todos los secretos que este coloso de agua dulce debe albergar en sus profundidades más recónditas. Y también pregúntate, ¿cómo deben ser los seres que habitan en los abismos más oscuros, alejados, fríos y carentes de luz de este lago helado en Siberia? Algo de otro mundo, seguramente. Es curioso que hayas pensado eso. Déjame decirte, porque los siberianos no solo afirman haber visto estas naves, o lo que ellos creen que son naves, entrar y salir del lago, sino que también han visto en numerosas ocasiones a unos extraños seres nadar en estas aguas heladas. Y no se trata de peces, pues el tamaño de estas criaturas que han sido avistadas por los locales desde hace muchísimo tiempo son enormes, por no mencionar que tienen forma humanoide. Un hombre local que ha vivido toda su vida en una de las regiones rusas por las que pasa el lago Baikal, llamado Alexei Tivaenenko, ha contado en diversos medios que durante el año de 1982, cuando él era muy joven, 7 buzos militares se sumergieron en el lago. Cuando estos 7 buzos volvieron a emerger a la superficie, contaron aterrados haber tenido un encuentro con, y cito, nadadores gigantes de aproximadamente
3 metros de altura. Alexei, a pesar de no haber visto a estos humanoides de 3 metros por sí mismo, pudo ver el terror absoluto y sincero en los ojos de aquellos militares, y de inmediato supo que estaban diciendo la verdad. Y debido a lo joven que era en aquella época, Alexei se puso a investigar en los limitadísimos medios que pudo, en pleno auge de la Unión Soviética, si había más historias referentes a este lago siberiano en años anteriores, referente a estas extrañas criaturas que le habían descrito los buzos militares. Y para su sorpresa, efectivamente, Alexei descubrió que unos años atrás apenas, en el año de 1977, V. Alexandrov y G. Seliverstov habían estado investigando los numerosos avistamientos de luces submarinas que habían sido reportadas por varios locales en lo profundo del lago, las cuales, claro, eran más visibles durante la noche. Con el pasar de los años, y como este tema se ha vuelto sumamente popular entre los rusos y algunos conspiracionistas de Europa, las filas de entusiastas por los fenómenos paranormales y ufológicos que ocurren en este lugar ha crecido inconmensurablemente gracias al Internet, a tal grado que tú y yo ahora sabemos de ello, encontrándonos del otro lado del mundo, en distintas partes de América Latina. Entre las investigaciones amateur de estos entusiastas de la ufología y de los hechos extraños, se logró dar con un archivo desclasificado de la Unión Soviética, en el que se habla sobre el enfrentamiento entre un ovni y un avión militar Tupolev Tu-154 en la década de los 80, justo en el espacio aéreo que pasa por encima del lago Baikal. Este enfrentamiento fue breve, pero el ovni terminó por derribar a la aeronave militar rusa, la cual cayó justo al lado del misterioso lago. ¿Será que este ovni emergió del lago Baikal? Pero no nos vayamos más lejos en el tiempo. En el año de 2011, un bote de nombre Yamaha, sí, como la marca de instrumentos musicales, pero no tenía nada que ver, zarpó desde el pueblito de Kavansk y navegaría por el lago Baikal para llegar a su destino, el cual era uno de los poblados vecinos por el que pasaba este cuerpo de agua. La tripulación de este pequeño bote estaba conformada por 4 navegantes expertos y el viaje no debía suponer ningún peligro. Era de día, la ruta era prácticamente línea recta y al ser un lago, no era como que hubiese turbulencias, icebergs, tormentas, oleajes violentos ni nada por el estilo. Era un viaje tranquilo de rutina que no debía tomar más de un par de horas realizar. Por eso, la gente quedó tan confundida cuando se reportó que el bote Yamaha había desaparecido sin dejar rastro en medio del lago Baikal, junto con sus 4 tripulantes. No tenía ningún sentido. Los botes no se pierden navegando en los lagos. En alta mar sí, pero ¿en un lago? Además, las autoridades buscaron los restos de la embarcación, pero jamás los encontraron, y tampoco los cuerpos de la tripulación. Y hasta la fecha, a más de 10 años después de este suceso, la nave y sus restos siguen desaparecidos. Y no se tiene una respuesta por parte de las autoridades sobre qué les ocurrió a los 4 tripulantes del bote Yamaha en 2011. ¿Habrán tenido algo que ver los extraños ovnis y osnis, así como los humanoides nadadores de 3 metros de altura, con esta desaparición? Y si nos vamos aún más al pasado, 2 años antes de la desaparición del Yamaha y sus tripulantes, nos encontramos con un aterrador e inquietante hallazgo que hizo un grupo de geólogos rusos en las aguas del Baikal, gracias a una imagen satelital. Resulta que en abril del 2009 se observó la formación de gigantes círculos sobre la superficie del lago. Además de los geólogos que están al pendiente de este cuerpo de agua, lo vieron astronautas de la Estación Espacial Internacional. Cuando esta noticia salió en los medios nacionales,
Las personas que conocían sobre las leyendas y las historias de avistamientos extraños en este lago entraron en pánico y atribuían estos movimientos a las naves y a los seres que habitan bajo esas aguas siberianas. Algunas autoridades intentaron calmar los ánimos entre la población, diciendo que no había nada que temer, que dicho fenómeno captado tanto por geólogos como por astronautas se debía a actividad hidrotérmica. Sin embargo, los científicos jamás confirmaron que esto fuera cierto. Como ves, no solo debemos estar al pendiente de las profundidades de la Tierra, sino también de las zonas más profundas de los cuerpos de agua de nuestro mundo. Si este lago siberiano tiene más de 20 millones de años que se formó, ¿cuántas formas de vida habrán vivido ahí desde entonces y cuántas de ellas seguirán vivas hoy en día en esas aguas congeladas? ¿Cuántas de esas formas de vida conocemos nosotros? ¿Cuántas ha descubierto la ciencia en realidad? Muy bien, queridos amigos, pues esos son los testimonios. Ese es el caso del lago Baikal en Rusia. Lago Baikal, les repito, una disculpa por la equivocación. Ignoren el lago Vostok, ese también es muy enigmático, pero está en Alaska y ese tiene que ver con el organismo 46b. Quizá haya animales prehistóricos marinos viviendo ahí, tal vez, pero no estamos hablando de criptozoología el día de hoy. Estamos hablando de estos seres reptiles, de esta probablemente, posiblemente, primera, o no primera, pero raza original del planeta Tierra, esta raza de reptiloides, porque como escuchan, la descripción de estos seres coincide mucho con la de los reptilianos o reptiloides que estuvimos revisando en semanas anteriores. Los que los han visto, la gente de los rusos que han pasado por ahí o los que se han metido a bucear al lago Baikal, que se han topado con estos humanoides, afirman que son muy altos, que tienen manos y pies hechos para nadar en el agua, como los de una rana, con estas interconexiones de piel que les permite desplazarse bajo el agua y se mueven muy rápido y son capaces de perderse de vista en segundos como si fueran peces, pero ellos afirman que son seres humanoides, son estos hombres pez que habitan en las profundidades del lago Baikal. Aquí el hecho de que, porque aquí se hace presente otro elemento, en el caso del lago Baikal, se hace presente un elemento que no estuvo presente en los relatos que revisamos en semanas anteriores, y es la presencia de las naves, de los OSNIs o de los OVNIs, ¿no? Entonces esto plantea la hipótesis, dos hipótesis. Una, que en efecto sean seres que vienen del espacio y que, porque ya hemos revisado en muchos episodios, que los seres alienígenas, los seres extraterrestres con sus naves, parecen tener un interés bastante curioso en los cuerpos de agua de nuestro planeta, y hay muchísimos testimonios que afirman, incluyendo al mismísimo Diego Rivera y creo que a Alfaro Siqueiros, que viajaban, si no me equivoco, a Veracruz y vieron salir del mar un ovni, una nave, un orbe. A Diego Rivera y Alfaro Siqueiros, a mediados del siglo pasado, ¿no? Estos artistas mexicanos, y entre ellos mucha gente que ha visto naves emerger de lagos, de ríos, de mares y también de volcanes, ¿no? Está este interés que parecían tener los tripulantes de estas naves supuestamente extraterrestres en los cuerpos de agua y en los volcanes. Y justo ahorita, mientras yo grabo esto, el volcán Popocatépetl, el volcán quizá más importante de todo México, está activo y parece que hará erupción en unas cuantas días o cuantas semanas. Eso, o bueno, para cuando ustedes escuchen esto, quizá ya hizo erupción, porque yo estoy grabando esto el 28 de mayo. Ahorita está creo que en alerta amarilla fase 2, pero quién sabe, a lo mejor para cuando ustedes escuchen esto ya hizo erupción, o a lo mejor ya se calmó este volcán, no lo sabemos. Pero lo curioso de este caso del lago Baikal son estas naves, que sí, una de las razones por la que les digo que solamente vale la pena hablar de estos temas como algo curioso y ni de chiste se puede abordar de manera periodística, a pesar de lo que mucha gente crea, y voy a hacer un episodio de eso en el canal secundario, la diferencia entre entretenimiento y periodismo. La gente que habla de estos temas no son periodistas, aunque ellos digan que sí, porque no se puede abordar de manera periodística, porque como estamos viendo en el caso del lago Baikal, nos basamos mayormente en testimonios. Un testimonio no es tomado como una fuente veraz, hablando de periodismo. Es interesante, quizá digan la verdad, puede que sí, pero no es periodismo. Ok, amigos, eso cabe aclararlo. Pero en el caso del lago Baikal, no solamente hay testimonios de civiles, sino que está
el registro de estos militares soviéticos de 1982, en el que una de las aviones de los rusos, de los soviéticos, fue derribado por una de estas naves, porque recordemos que pues, un reporte militar pues, no puede ser falsificado, no puede ser falso, y dos, está esta desaparición de este bote del Yamaha, que lo que les digo, sí es común que una embarcación desaparezca en el mar, es probable, pero en un lago, en aguas tranquilas como lo es el lago Baikal, no es probable. Y lo peor es que ni siquiera se encontraron los restos de este bote, de este barco, ni de sus tripulantes, que era una embarcación pequeña, era un barco pesquero que iba de una población a otra, o sea, era una distancia muy corta la que iba a recorrer en este lago, este tal bote Yamaha, y aún así desapareció, nunca lo encontraron hundido, no encontraron los cuerpos de los tripulantes flotando, algo les pasó. ¿Tuvieron algo que ver estos seres humanoides que parecieran vivir ahí, bajo el agua, con sus naves? Porque la otra probabilidad es que, al igual que decían los hindúes con los nagas, estos seres no vengan del espacio, no vengan de otro planeta, sino que sean originarios del planeta Tierra y que, como decían los hindúes de los nagas, tengan una civilización avanzada, pero no bajo tierra, como el caso de los nagas, sino bajo el agua. Y si tenían una civilización avanzada, ¿qué tal que pudieron construir una nave, vehículos aéreos? Eso sería muy interesante, porque aparte hay otro relato que, si bien no entra dentro de lo de los reptilianos, lo podríamos revisar. Un episodio que subí hace poco, el episodio de esta sirena que aparece en Alaska, y que hay una teoría científica, una hipótesis científica que habla de que en algún momento de la evolución humana hubo un humanoide que era el simio acuático, le dicen, creo que así se llama la teoría científica, el simio acuático, que dice que en algún momento los homínidos tuvieron características marinas y que hay ciertas evidencias de eso, aunque no se ha descubierto ningún fósil de este humanoide hipotético. Hay evidencias de que existió en nuestro cuerpo humano. Podemos revisar ese episodio en algún momento, porque quizá estos humanoides, a esos hombres pez del lago Baikal en Rusia, sean literalmente parientes nuestros, parientes del Homo sapiens sapiens que somos nosotros. Pero déjenme saber en los comentarios, amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Estos humanoides del lago Baikal vienen del espacio? ¿Son la raza original del planeta? ¿O son nuestros parientes? Son parientes genéticos del ser humano que evolucionaron para vivir bajo el agua hace varios millones de años. Déjenme saber qué opinan en los comentarios. Vamos rápidamente al primer corte del programa, queridos amigos, para regresar a escuchar el segundo caso que vamos a ver hoy, ocurrido en Xochimilco hace poco menos de 100 años, referente con uno de estos seres reptilianos que también emergieron del agua y que habló con una mujer, con una indígena mexicana, y que le reveló al parecer cuál es el propósito de estos seres en el planeta Tierra. Aprovecha la cortinilla del corte para poner pausa si necesitas ir al baño o ir por más botana, y regresamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, en su emisión de podcast, episodio número 128, si no me equivoco, 129, ya se me olvidó qué número vamos, subepisodio número 7 de este documental sobre mitos y leyendas de reptilianos en todo el mundo. Ya estamos terminando el mundo antiguo, ya estamos en la época moderna. Ahorita el relato que vamos a revisar hoy de Xochimilco, del encuentro de esta mujer indígena con un reptiliano, data de 1932. Si no me equivoco. Ahorita vamos a ver el año en específico. El caso que revisamos del lago Baikal ha ido a lo largo de varias décadas. Como ven, hubo relatos de la Unión Soviética, relatos más actuales. La desaparición de este bote del Yamaha es del 2011, o sea, ya es más actual, pero dimos varios brincos en el tiempo. Ahorita vamos a brincar a la década de los 30 en territorio mexicano con este siguiente encuentro reptiliano, y espero que nos dé tiempo de revisar el tercer caso que quiero que veamos hoy, de esta ciudad reptiliana descubierta en la ciudad de Los Ángeles, debajo de la ciudad de Los Ángeles. Eso fue en los años 50. Les recuerdo que si les está gustando el episodio le den like, se suscriban al canal, activen la campana de notificaciones y que me sigan en todas mis redes sociales, que son TikTok e Instagram. Ahí me encuentran como @elgrimorio_de_Rix, todo junto con minúsculas. Recuerden que Rix va con doble G. Y también pueden encontrarme y seguirme en Facebook como El Grimorio de Rix y en Spotify. Suscríbanse también a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso, donde hablo con ustedes fuera del personaje de Rix, donde no
hablamos de terror, sino de cosas pues más interesantes, más de la vida real. Hablamos de cosas de la vida, de películas, de series y cosas de ese estilo, cosas más del día a día. Y si quieren comprar mi libro de terror, La Orden de Camazotz, o mi primer libro, Demonios de Luna Llena, pueden encontrar los dos en Amazon con entregas a todo el mundo a precios muy accesibles. El link para que hagan su pedido está en la descripción del video, así como los links a mis redes sociales y a mi canal secundario. Y si tienen una experiencia paranormal que quieran compartir con nosotros, que escuchemos en el canal, envíenmela por nota de voz o por escrito a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, que es el 56 38 00 03 45. Y ahora sí, queridos amigos, vamos a escuchar esta segunda cápsula, este segundo relato supuestamente real, que es una especie de leyenda urbana en el barrio de Xochimilco. Creo que es una delegación de Xochimilco, aquí en la Ciudad de México, un territorio sumamente antiguo que de hecho prevalecen varias costumbres y varias cosas del México prehispánico en este territorio que sigue existiendo hoy en día en la Ciudad de México. Y aquí, si se tratara de un reptiliano, el ser que habló con esta mujer indígena, sería muy interesante. Una, porque de nuevo no emerge de debajo de la tierra, sino de debajo del agua, pero al parecer a través de un portal. Y dos, habla con esta mujer. No era un ser hostil, no era una criatura hostil, por lo que reforzamos lo que les decía, que estos seres podían ser tanto buenos como malos. Al parecer, este ser incluso se hace amigo de esta mujer y le revela el que podría ser el propósito que tienen estos seres reptiloides en el planeta Tierra. Estos seres de los que se ha hablado literalmente desde antes de que la humanidad empezara a hablar y a escribir, como revisamos en el episodio 1 de este documental de estas estatuillas encontradas en Sumeria. O sea que la presencia de reptilianos en el planeta Tierra y la convivencia con seres humanos no es algo que inventó David Icke en los años 90, gente. Es algo que literalmente viene desde la cuna de la humanidad, desde la cuna de la civilización, hace cerca de 4000 años en Sumeria. Así que no, por eso yo no creo en lo de David Icke. Si ustedes quieren creer, adelante, son libres de eso, pero yo creo que no es así. Yo creo que el origen de estos reptilianos es mucho más interesante y no vienen del espacio ni se disfrazan de personas para manipularnos desde las sombras, como dice David Icke, un futbolista. No, yo creo que el origen es mucho más interesante y son nuestros ancestros, si lo quieren ver así, estos seres reptilianos. ¿Son buenos? ¿Son malos? Eso lo estamos todavía por definir. Pero vamos a escuchar esta interesantísima cápsula, este relato mexicano de hace alrededor de 100 años. Les traigo una historia mucho más antigua y mucho más interesante que la de los militares en Guanajuato, vivida por una entonces joven muchacha en lo que hoy conocemos como Xochimilco, que sin duda se trata de una de las historias más impresionantes que he leído. Además, como un plus, esta historia, que afirma ser real, podría darnos una pista muy cercana de dónde vienen estas criaturas y cuál es su verdadero propósito aquí en la Tierra. Normalmente, este tipo de historias deja varias interrogantes sobre este elemento, y si me lo preguntas, me parece fascinante el hecho de que la vivencia de una mujer indígena de hace casi 100 años pudiera explicar concretamente qué son los famosos reptilianos y qué quieren aquí en el planeta. Así que pasemos ya de lleno a la historia, porque sí, parece que los reptilianos revelaron su plan y su origen a una mexicana en tierra azteca hace 90 años. La historia en cuestión ocurre el 13 de octubre de 1932 en Xochimilco. Resulta interesante que, a diferencia de muchos de estos relatos de reptiloides, el que tocaremos hoy sí da la fecha exacta, con día, mes y año en el que ocurrió, lo cual para muchos brindará una mayor posibilidad de su veracidad. Así es, amigos, como se los mencionaba en el video que subí hace poco, este relato del vampiro enterrado en Catedral Metropolitana, esto está visto como una leyenda urbana, ¿ok? Esta historia que vamos a escuchar hoy no puede ser tomado como una nota periodística. Ya les explicaré por qué, fuera del personaje, fuera de esta narrativa que manejamos aquí, ya se los explicaré en el canal secundario, por qué lo que hace Jaime Maussan, por qué lo que hace Carlos Trejo, por qué lo que hace toda esta gente no puede ser considerado periodismo, aunque ellos lo vendan
entiendan como periodismo, porque hay ciertas bases y ciertas cosas que una nota periodística debe cumplir sí o sí. Si no, no son noticias, no es periodismo, es información. No quiero decir que sea falso, pero no es periodismo. Aquí, al igual que con el caso del vampiro desenterrado de Catedral, la historia en cuestión fue vivida por una humilde mujer indígena de nombre María, que vivía por aquella zona en el siglo pasado. El relato fue pasando de generación en generación debido a lo asombroso y fascinante que resulta, y hoy en día los familiares de esta tal María, que hasta la fecha siguen viviendo en la zona de Xochimilco, son los que se han encargado de seguir propagando y compartiendo la historia de la mujer, para que ésta no se pierda y que quede como una enseñanza más allá de las estrellas de nuestra realidad. María contaba apenas con 17 años de edad cuando ocurrió este suceso. Su padre trabajaba en las chinampas, que para los que no sean de México, las chinampas son una especie de embarcaciones pequeñas que, lejos de servir para navegarlas, están hechas de tierra, como si fueran cultivos flotantes, y son características de nuestro país desde hace siglos, y hasta la fecha, algunas de estas chinampas flotan en el lago de Xochimilco. Vaya, que para que me entiendan, el padre de María era un agricultor, de cierta forma, si quieres verlo así. Una tarde, como todas, María se dirigió hacia el lugar de trabajo de su padre para llevarle su comida del día. La chica comió con él y se quedó un rato a ayudarle en las chinampas. Desde que su padre terminara su jornada de trabajo, María partió de regreso a su casa, diciéndole a este que se verían en el hogar, como siempre hacían. Por aquellos años en Xochimilco, obviamente no había alumbrado público, y se trataba más bien de una zona salvaje. Parajes desolados, húmedos y pantanosos, pero seguros a fin de cuentas, pues México no era el sitio lleno de delincuencia en el que tristemente se ha convertido hoy. Y para María, que recorría aquellos caminos todos los días, incluso cuando ya comenzaba a oscurecer, como aquel 13 de octubre del 32, estos caminos oscuros no representaban ningún miedo ni peligro para ella. La chica venía caminando a lo largo del canal y ya casi oscurecía por completo. La muchacha se había cansado mucho aquel día, así que decidió sentarse a descansar solo unos momentos, a los pies de un árbol que se encontraba a la orilla del canal de agua. En eso estaba la chica, tranquilamente sentada, viendo cómo los peces en el agua se acercaban hacia ella, cuando de repente notó algo extraño que empezó a surgir de las profundidades del lago, pero que era visible hasta la superficie, pues venía en ascenso. Lo que venía ascendiendo en el lago hacia la superficie de este era una intensa luz de color verde, como si un submarino fuera a salir del agua. María entrecerró los ojos para protegerse del fulgor, sin desviar la mirada, pues si bien estaba asustada por aquel antinatural suceso, su curiosidad por ver qué era aquella luz era mucho mayor. Recordemos que esto ocurrió en 1932, así que ella jamás se imaginó que fuera un submarino, una nave, un foco o algo similar. La humilde y joven mujer no tenía ni idea de qué era aquello que tenía enfrente. Cuando el objeto terminó de salir del agua, María por fin pudo ver de qué se trataba.
Lo que yacía ahí frente a ella, de pie, cual Jesucristo caminando sobre el agua, no era un objeto, sino un hombre, o al menos algo que en forma era muy similar a un hombre. Eso es interesante, amigos, cómo camina sobre el agua esta figura, y presten mucha atención a lo que le va a decir a esta mujer. Presten mucha atención porque recordemos que este relato data de 1932 y curiosamente vamos a ver que tiene muchas similitudes con relatos ya de tiempos modernos. En la manera en la que habla este ser, que de hecho tiene similitudes con varias figuras religiosas, incluyendo al mismo Jesús, en la manera en la que habla este ser, va a decir cosas que coinciden con varios relatos actuales y temas de ufología. Está muy interesante. No creo que nos dé tiempo de ver el tercer relato que quería ver hoy, pero vamos a escuchar lo que le dice este ser a la mujer. El ser en cuestión estaba rodeado por un espeso vapor que emergía del agua, un vapor de color verde que apestaba, según la misma María, a huevos podridos. Cuando la criatura se acercó a la chica, ella pudo verlo mejor, confirmando que aquello no era un ser humano. Se trataba de un ser humanoide, sí, muy alto y muy delgado, pero cuya piel, en palabras de la propia María, y cito, era como la de una lagartija, pero sus rasgos eran más parecidos a los de un pez. Aquí en este caso de este hombre que se aparece, o este humanoide que se aparece en Xochimilco, era más parecido en su forma física a estos humanoides anfibios que son avistados en el lago Baikal de Rusia. Por eso quería meter estos dos relatos, en el mismo episodio, por la similitud física. Y de nuevo, unos estaban en Rusia y los otros estaban acá en Xochimilco, en México. Nada que ver. De los que revisamos del lago Baikal, el relato más antiguo es de 1982, de la época soviética. Este que estamos viendo aquí en Xochimilco, en México, es de 1932, o sea, hay 50 años de diferencia entre los dos y muchísimos kilómetros de distancia. Recordemos que tanto los sucesos en el lago Baikal y este suceso de esta mujer indígena en Xochimilco, no había internet, no había manera en que se lo copiaran. De hecho, estos relatos son muy poco conocidos, tanto los del lago Baikal como los de este lago en Xochimilco. Así que es muy curioso, pero la forma en la que habla, la forma en la que se comunica este ser, ahorita vamos a ver, tiene similitudes con los nagas y con estos hombres reptil que estuvimos revisando en semanas anteriores en el documental. Por eso les digo que pareciera ser que hay dos variables, dos subversiones de seres reptiloides: los hombres reptil y los hombres pez. Los hombres reptil viven bajo tierra, se adaptaron bajo tierra, tienen ahí sus ciudades, hipotéticamente hablando, y los hombres pez tienen sus civilizaciones bajo el agua, hipotéticamente hablando. Ahora escuchen lo que le dice este ser en perfecto español a María. Al ver al monstruoso humanoide salir del agua, María se puso de pie en un brinco y estaba lista para echarse a correr a su casa tan rápido como pudiera. Pero antes de que se diera media vuelta, la criatura habló en perfecto español y se comunicó con ella. «No corras, no te haré daño», le dijo el hombre pez a la chica. María, fascinada por esto, se detuvo y se volvió de nuevo hacia la criatura, pero en el rostro de la chica ya no había miedo, sino curiosidad. Se le hizo fascinante el hecho de que la criatura hablara en español y quería saber qué era aquello que tan curiosa criatura tenía que decirle a ella. El ser, con detenimiento y suprema calma, le explicó a la chica que solo se encontraba de paso por ese lugar, como muchos de los suyos. María jamás supo si el hombre pez se refería a Xochimilco o a la tierra en este enunciado. La criatura también le dijo que sus congéneres siempre habían vivido entre los seres humanos, desde el inicio de la civilización humana, pues siempre nos habían estado cuidando. Otra cosa que le mencionó el ser fue que en esos mismos instantes, muchos seres como él vivían entre los humanos en todo el mundo y de hecho eran muy queridos, solo que los humanos no sabían cómo lucían ni qué eran realmente, pues creían que eran humanos igual que ellos. Quizá este hombre pez
le estaba diciendo a María que los suyos estaban disfrazados de humanos, viviendo entre nosotros, y nosotros ni cuenta nos dábamos. Esto es muy interesante porque esto es el único elemento de la historia de David Icke que concuerda con algunos de los relatos antiguos sobre seres reptiles, no con todos, solamente con este y con el de los hombres dragón de China. Lo que está diciendo este reptiliano, este hombre pez que está hablando con esta mujer indígena en Xochimilco en el 32, coincide también con lo que decían los chinos de estos hombres dragón que prácticamente fundaron China, que eran seres reptil, hombres reptil, que podían adquirir una forma física. No sabemos si era un disfraz, no sabemos qué era, pero esos dos relatos, el de China y el de Xochimilco, son los únicos que hablan de seres reptiles adquiriendo una forma humana para disfrazarse y camuflarse entre nosotros. Pero, a diferencia de lo que dice David Icke, que él dice que son políticos y famosos disfrazados para gobernarnos y joder al mundo, no, los que estamos jodiendo al mundo somos nosotros. Es muy cobarde y muy tonto y muy infantil echarle la culpa a seres que no sabemos ni siquiera si existen, pero tanto en el caso de los chinos como este relato de Xochimilco, no lo hacen para gobernarnos desde las sombras o joder al mundo. No, lo hacen al parecer para conocernos. Vean lo que le dice este ser a la mujer. Y te recuerdo que esta historia es de 1932, pero cuenta lo mismo que muchos relatos de reptilianos de los últimos años. Por último, el hombre pez le dijo a María que los seres humanos necesitaban madurar, pues eran salvajes y brutos y no respetaban ninguna forma de vida. Se atacaban y se mataban entre ellos, y eso era algo simplemente inaceptable para una sociedad que se dice a sí misma civilizada. Pero que al sitio a donde el hombre pez se dirigía, eso no existía. La desigualdad, la pobreza, la guerra, el odio, la codicia, eso no existía en su lugar de origen ni entre su gente, a diferencia de en la tierra con los seres humanos. Acto seguido, el humanoide le extendió su mano a María y le dijo: «Ven conmigo». María lo miró sorprendida, pues jamás se imaginó que aquel extraño ser le fuera a proponer abandonar su hogar, sin jamás haberse visto antes. El ser le ofreció vivir con él en el sitio que era su hogar, al lado de los suyos y de otros seres que habían dejado atrás sus propios mundos, para unírseles a las personas reptil. Lo que más llamó la atención de María al respecto fue que la criatura le afirmó que el tiempo no transcurría en su hogar de la misma forma en que transcurría en la tierra. Así que básicamente, María podía vivir por siempre si así lo deseara, si se fuera con él. María recordaba perfectamente que no podía dejar de mirar a los ojos a aquella criatura, ojos que eran muy redondos y completamente negros. Y a pesar de no poder lucir más diferente a un ser humano, al ver a los ojos a esta criatura, ella solo sentía una profunda paz y una calma que jamás en su vida había sentido. Vean de nuevo, a diferencia de lo que dice David Icke, todos los relatos, incluyendo este de Xochimilco, pintan a los seres reptil como seres benévolos, seres superiores a nosotros. Aquí estamos hablando, en este relato en específico de Xochimilco, no estamos hablando de una... Bueno, sí, hay una superioridad, digamos, ellos viven en una utopía, según describió este hombre pez a María. Ellos vivían en una utopía donde no se masacraban entre ellos, no había guerras, todo era perfecto. Pero no se habla en específico aquí, a diferencia de otros relatos de reptilianos, de una superioridad intelectual o científica o tecnológica, sino también, en este caso, de una superioridad moral, de una superioridad de conciencia. Y en cambio, el único de los relatos que hemos revisado que pinta a los reptilianos, como seres malvados, es el de los Chitauri de Sudáfrica. Fuera de ese, todos
pintan a los reptilianos como seres benévolos, superiores a nosotros en todos los sentidos, más antiguos y que quieren que quieren ayudarnos. Incluso, según varios relatos antiguos, como el de los sumerios, de los nagas, el de Oannes, de Babilonia, estos seres nos han ayudado y nos han brindado conocimiento en varios momentos de la historia del hombre. Según estos relatos, según estos mitos y estas leyendas, no son seres malvados como dice David Icke. Por eso y por muchas cosas yo no creo en lo que dice este señor. Si ustedes quieren creer, adelante, pero yo no creo. Por eso y por muchas cosas. Ok, amigos, entonces vean cómo los elementos siempre son los mismos. Eso es a lo que voy. Yo creo más en todos los relatos que hemos estado escuchando en semanas anteriores y en las que faltan. Creo más en eso que en lo que dice David Icke, porque además se menciona esta involución de los seres reptil, ¿no? Que estamos viendo cómo van pasando los relatos de plantearlos como seres avanzados en todos los sentidos a ya casi animales. En los encuentros de este siglo, de los últimos años, ya son casi animales salvajes que cazan animales y personas. Esa es la diferencia. Y parece ser que es un pueblo, en caso de que sean reales los reptilianos, es un pueblo que ha ido involucionando por haber tenido que huir a la superficie, debajo de la superficie, perdón. Parece ser que ya no es una civilización, que ya son más parecidos a animales salvajes y ahora sí son una amenaza porque físicamente son superiores, más fuertes y más rápidos que nosotros. Pero sigamos escuchando antes de ir al corte. De alguna manera y por alguna razón, los ojos del ser se le hacían muy familiares. No sabía de dónde, pero sentía que ya conocía a aquel ser de algún lado. La criatura siguió charlando con María otro rato, y curiosamente, ni una sola persona pasó por el lugar en todo ese rato, por lo que nadie más fue testigo del encuentro que María estaba teniendo con algo que definitivamente no pertenecía a este mundo. El hombre pez le dijo a María algo radical, y es que según él, la Tierra es un lugar sin igual en el universo, ya que nuestro planeta posee puertas que dirigen a otros mundos en otros puntos del universo. Esto resulta fascinante y tiene completo sentido con varios casos que hemos tocado en el canal y con los diversos avistamientos tanto de ovnis como de seres desconocidos que no son humanos a lo largo de la historia de nuestro planeta. Pues lo que el hombre pez le dijo a María básicamente quería decir que la Tierra es uno de los pocos o tal vez el único planeta en nuestro universo que tiene portales ocultos que redirigen hacia otros planetas dentro de nuestro mismo universo, pero quizá en otras galaxias. Si eso no te vuela la cabeza, entonces no sé qué lo hará. ¿Se acuerdan qué otro hombre pez salía del agua, aparentemente de un portal a otra dimensión que estaba ahí bajo el agua? Oannes, que es prácticamente el primer mito del hombre, el mito que inventaron hombres que todavía no sabían ni hablar ni escribir hace más de 4000 años en Babilonia, lo que hoy es Irak, Medio Oriente. Aquí otra vez, en 1932, se habla de un hombre pez que sale de un portal multidimensional bajo el agua y que este ser, al igual que Oannes, era inteligente, más inteligente que una persona. Era benévolo, casi como un dios, como plantean las religiones a los dioses. Y en este caso, este hombre anfibio que salió en el lago de Xochimilco le dijo a María que hay muchos portales en el planeta Tierra que redirigen a otros planetas. Así que quizá en el lago Baikal, por eso cuando uno se asoma no ve los OSNIs, los objetos sumergibles no identificados, porque se sumergen bajo el agua pero no se quedan ahí, sino que quizá hay un portal multidimensional bajo el lago Baikal en Rusia. Y estos seres que los tripulan, estos humanoides, estos hombres pez, se meten en ese portal y van de otro planeta o otro espacio en nuestro universo al nuestro y emergen a la superficie. Vean cómo está todo conectado y es muy interesante. Porque, ¿cómo podía inventar una humilde mujer indígena hace 90 años una historia que hiciera completo sentido con cosas que se verían hasta un siglo después? El ser le ofreció a María enseñarle dónde encontrar las puertas hacia estos otros planetas que se encontraban dentro de la Tierra y cómo abrir dichas puertas, pero no podía contarle a nadie al respecto, pues al abrirlas,
uno podía toparse con seres muy peligrosos, habitantes de estos otros planetas a los que dirigiera los portales. Y si alguien llegaba a dejar abiertas estas puertas, los seres de otros planetas entrarían a la Tierra y sin duda la invadirían y aniquilarían a cuantas formas de vida se toparan aquí. María decidió aceptar la responsabilidad al recibir este conocimiento que el hombre pez le ofrecía. Así que la criatura le dijo dónde encontrar estas puertas y cómo abrirlas. Cuando estés lista, allá te espero, finalizó el hombre pez. Después de revelarle este invaluable secreto, el ser se despidió de ella y volvió a introducirse en el agua. Cuando comenzó a sumergirse hacia el fondo del lago, la intensa luz y el vapor verdoso y maloliente se fueron con él. Dejemos aquí esto, amigos, no ha terminado la historia, vamos rápidamente al segundo y último corte del programa y regresamos a finalizar este relato ocurrido en 1932, la interesante conexión que tiene con relatos de la actualidad de estos seres y los portales que parece haber bajo el agua en varios puntos del planeta Tierra. Y algo muy interesante ocurre con esta señora, con esta chica indígena cuando se hace una señora, hace no tanto tiempo. Así que vamos al corte y regresamos. ¿Qué tal, queridos hijos e hijas de la noche? Bienvenidos de vuelta a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, en su emisión de podcast, en el subcapítulo 7 del podcast de este documental de mitos y leyendas del mundo antiguo sobre reptilianos. Y bueno, hoy ya empezamos, ya no es del mundo antiguo, ya empezamos con los relatos de este siglo o del siglo pasado, siglo XX y XXI, de encuentros con estos seres. Está lloviendo muy fuerte, amigos, espero que no se escuche el ruido tan fuerte en el micrófono de la lluvia y de los relámpagos, espero que me escuchen bien. Y antes de terminar de escuchar esta historia ocurrida a María, una indígena, en 1932 en Xochimilco, en México, les recuerdo que le den like al video si les gustó. Ya casi terminamos con el episodio. Suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones y síganme en mis redes sociales que son TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. También suscríbanse a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso, y vayan a adquirir su ejemplar de mi libro de terror, La Orden de Camazotz, disponible en Amazon con entregas a todo el mundo a un precio muy accesible. Pueden pedir su ejemplar haciendo clic en el enlace que está en la descripción del video o yendo directamente a Amazon y buscando La Orden de Camazotz. En la descripción también encuentran los links a todas mis redes sociales, y si tienen un encuentro paranormal, un relato interesante que quieran que compartamos aquí en el canal, no duden en enviarme su historia o la de su conocido, ya sea por escrito o por nota de voz, a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, que es el 5638000345. Ahora sí, amigos, terminemos de escuchar estos últimos minutos de este caso supuestamente real, de esta leyenda urbana que se cuenta hasta la fecha en Xochimilco, porque tiene un final muy interesante. Y recordemos que esta historia data de 1932. No había película alguna o teoría conspirativa en internet en la que esta mujer pudiera inspirarse para inventar su historia. Si es algo real, es algo sumamente interesante y que en efecto nos comprueba que nuestro planeta es único en todo el universo. Así que escuchemos lo que le pasa a esta chica. La chica se fue a su casa muy impactada, pero no le contó a sus padres sobre aquel acontecimiento. Fue hasta muchos años después, cuando ella ya tenía su propia familia, que María empezó a relatar su impresionante experiencia en el lago de Xochimilco aquella noche de 1932. Les contó la historia a sus hijos y posteriormente a sus nietos y bisnietos. María añadió que durante años soñó con aquel ser y ambos platicaban durante toda la noche. Pero la mujer sabía que aquellos no eran sueños, sino que alguna especie de vínculo se había forjado entre ella y entre el hombre pez aquella noche. Un vínculo más allá de la materia, del espacio y del tiempo, a nivel psíquico o espiritual, y de alguna manera este vínculo les permitía encontrarse en otro sitio, un lugar al que solo podía acceder la conciencia, sin el cuerpo, y era ahí donde ella podía charlar con su amigo, que se encontraba en otro sitio, quizá incluso en otro planeta.
María fue platicando su experiencia a sus familiares durante generaciones y cuando cumplió 60 años, la mujer desapareció. Así nada más, sin despedirse, sin dar una pista de a dónde iría, nada. Un día simplemente, María le avisó a sus familiares que iba a misa, como hacía siempre, pero la mujer jamás volvió a casa. Cuando sus parientes preocupados fueron a buscarla a la iglesia del barrio, el sacerdote les dijo que María no había asistido a misa ese día y hasta a él se le había hecho extraño. Su familia la buscó y la buscó por todas partes, pero María jamás apareció, y de eso ya tiene varias décadas. Lo que muchas personas creen es que María no está en peligro ni fue raptada, sino que al saberse anciana y que ya había hecho todo lo que quería y tenía que hacer en este planeta, decidió tomarle la palabra a su amigo, al hombre pez, más de 50 años después de su encuentro en el lago de Xochimilco, y decidió abrir una de las puertas que éste le mencionó y encontrarse con él en otro lugar. Un lugar en el que vivirá por siempre, en compañía de seres que, como ella, decidieron dejar atrás sus mundos y al lado de su amigo, el hombre pez. Como ven, amigos, esta historia impresionante. Algunos la verán simplemente como una leyenda que se cuenta en Xochimilco, otros la querrán tomar como un elemento real. De nuevo, no puede ser tomado como algo 100% real, al menos desde un punto de vista periodístico, por ejemplo, porque no tenemos el apellido de esta mujer, no sabemos ni siquiera si su nombre realmente era María o si fue un seudónimo que se le dio. No conocemos su apellido, no sabemos quién es su familia, no sabemos en dónde vivía, por eso es una leyenda. Pero sí tenemos la fecha exacta de cuando el primer encuentro ocurre supuestamente, 13 de octubre de 1932. Y alrededor de los 70, de los 80, recordemos que María tenía 17 años en 1932. Si tenía 60 para cuando desaparece, eso quiere decir que es entre los 70 y los 80 cuando parece ser que esta mujer abre uno de los portales que le mencionó el hombre pez, el hombre anfibio, y se va con él a vivir a este otro sitio, que no sabemos si es en nuestro mismo planeta, pero en otra dimensión, si es en algún sitio de nuestro mismo planeta físicamente, en nuestra misma dimensión, o si es en otro planeta, no lo sabemos. Solo sabemos que, según la historia, ella sabía dónde abrir estos portales que dirigían a otros sitios del universo que se encontraban en nuestro mundo, en nuestro planeta Tierra, porque este ser le reveló cómo hacerlo. Vivió su vida, tuvo sus hijos, tuvo nietos, hizo lo que hizo la tal María, y cuando ella sintió que le llegaba el momento, como le había dicho este ser que el tiempo no transcurría igual de donde él venía, pues dijo, no quiero morir, ya estoy anciana, me voy a ir a este otro sitio, y parece ser que es lo que hizo, que se mudó a este otro sitio con su amigo, el hombre pez, porque además se comunicaba con él durante todos estos años, se estuvo comunicando con él, durante todos esos años, durante esos 40 y tantos años, se estuvo comunicando con él a través de sueños, pero parece ser que no eran sueños, sino que esa noche que tuvieron su primer encuentro en 1932, se forjó un vínculo entre ambos, y podían comunicarse aunque ella estuviera en la Tierra y él estuviera en otro lugar, quizá incluso en otro planeta o en otro universo. Pero como ven, el relato de esta mujer en Xochimilco es muy similar al relato del lago Baikal en Rusia, y es similar al caso de Oannes, que es prácticamente el primer mito de la humanidad, muchísimo, 2000 años anterior a Cristo, este relato de Oannes que revisamos en los primeros episodios del documental. En fin, hay muchos elementos que se repiten, y a excepción del caso de los Chitauri, de la leyenda de los Chitauri en Sudáfrica, a excepción de esa leyenda, todos los demás, incluyendo la del lago Baikal y la de este lago de Xochimilco, todos pintan a estos seres reptilianos o reptiloides como seres benévolos, superiores al ser humano en todos los sentidos, tanto física como intelectual, científica, tecnológica y moralmente hablando. Son superiores a nosotros por mucho, porque parece ser que es una raza que vivió en la Tierra varios miles de años antes que nosotros, así que literalmente nos llevan miles de años de ventaja. Así que todos los mitos, todas las leyendas que hablan de estos seres los pintan como superiores a nosotros en todos los sentidos, y los encuentros se siguen dando. Nos vemos la próxima semana, amigos. Hoy hemos llegado al final de este episodio porque revisamos la próxima semana este relato de esta ciudad que se encontró bajo la ciudad de Los Ángeles, y que un indígena Hopi, un descendiente de los Hopi, cuenta que es un refugio
que tiene miles de años de antigüedad, que perteneció a un pueblo de gente reptil de la que hablaban los Hopi en sus leyendas y en sus mitos. Y a partir de ahí empezamos a tocar temas, relatos muchísimo más modernos, ya del siglo XXI, muchos de ellos enviados por ustedes suscriptores míos, alrededor de todo el mundo, específicamente de América Latina, pero también uno que otro de Estados Unidos, y ahí vemos como ya los reptilianos son pintados como casi como animales, como depredadores que son un peligro para la humanidad, aunque todavía hasta el siglo pasado hablaban de ellos, la gente que decía haberse topado con ellos, hablaba de ellos como una civilización avanzada que vivía o bajo tierra o bajo el agua. Muchas gracias por dejarme acompañarlos durante este episodio, queridos amigos. Espero que se hayan entretenido mucho, que lo hayan disfrutado. Yo estoy disfrutando mucho de este documental. Yo creo que todavía un mesecito más vamos a estar haciendo este documental, ya para volver al formato, que de hecho quiero un formato nuevo para el podcast, donde vamos a seguir escuchando relatos de ustedes. Recuerden dejar su like, suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales, incluyendo mi canal secundario Rix y los Amos del Multiverso aquí en YouTube, y pidan su ejemplar de mi libro La Orden de Camazotz, porque en unos meses sale mi tercer libro, que ya les estaré revelando el título, pero si son fanáticos de los vampiros y de los hombres lobo, les va a gustar mucho. Todos los links a todo esto están en la descripción de este video si están en YouTube, y si tienen un relato que enviar, recuerden que me lo pueden mandar por escrito o por nota de voz a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, que es el 5638000345. Sin más que decir, queridos amigos, yo me despido. Nos escuchamos la próxima semana y nos escuchamos en la oscuridad. Tengan un excelente día y un excelente fin de semana.